así fue nuestra primera definición, así que Marcelo, éxitos en la gestión. Para mí es un placer enorme compartir esta pequeña presentación con ustedes. Y cuando nosotros analizamos y estudiamos el mercado, sobre todas las cosas, lo que tenemos que considerar siempre es temáticas relacionadas con esto que está pasando yo diría no solamente en Argentina, sino también en el mundo, porque esta realidad de los constantes cambios que ocurren en el mundo, de alguna manera a nuestro sector lo impactan. Y como bien decía Mario, nuestro segmento de desarrollo inmobiliario, y particularmente los emprendedores inmobiliarios, normalmente tienen que tener una visión no solamente del día a día, o sea, tienen que tener el ojo puesto en el día a día, pero sino también una visión de futuro, tiene que estar pensando y mirando en el futuro. Es más, debería haber en una empresa de pronto alguien que se dedique a resolver las cuestiones del día a día, pero el conductor, el emprendedor, aquel que lleva las riendas de la empresa, debería constantemente estar mirando el futuro, mirando los nuevos negocios y mirando qué está pasando con estos cambios que están ocurriendo, insisto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial y por supuesto también a nivel regional, porque a veces hay negocios que surgen justamente a partir de explotación de información y de circunstancias o acontecimientos o de determinadas obras que se realizan que potencian otros negocios, ¿sí? Nuestro interior de la Argentina está lleno de esas oportunidades. Constantemente en nuestra tarea de evaluación y análisis estamos viendo infinidad de oportunidades que surgen a partir de estas nuevas oportunidades que surgen en nuestro interior. Hace ya más de 2 décadas, precisamente 23 años, había definido una frase que creo que cada vez está más presente, cada vez está más visible, que dice lo siguiente: que en un mercado globalizado con periodos cíclicos de economía cada vez más acentuados entre la cima y el fondo, se convierte como necesario e imprescindible conocer el mercado y las fuerzas que lo modelan. Ello permitiría minimizar riesgos, contribuir a alcanzar la inversión más segura y probablemente potenciar el éxito de los desarrollos inmobiliarios. Fíjense ustedes que esta frase que fue pensada hace ya varios años atrás, como dije antes, cada vez está más presente, cada vez está más visible, porque constantemente en los últimos tiempos inclusive han ocurrido determinados acontecimientos mundiales de alto impacto, como el caso de la pandemia, sin lugar a dudas, más recientemente la guerra de Rusia con Ucrania y sin lugar a dudas en este periodo poco de tiempo lo que significa la incertidumbre a partir del proceso eleccionario. Ustedes seguramente saben muy bien lo que significa la diferencia entre incertidumbre y riesgo. Normalmente el riesgo es algo que se puede medir, que se puede cuantificar, que se puede modelizar en un análisis económico-financiero y de hecho normalmente, habitualmente se hace, lo hacemos y permite visualizar cuáles son las posibilidades que tiene ese proyecto en un futuro, porque ciertamente siempre los escenarios futuros tienen algo de incertidumbre, pero particularmente esa incertidumbre, digamos, normalmente es muy difícil de cuantificar, es muy difícil de analizar y de predecir. Pero cuanta mayor cantidad de información el emprendedor pueda contar, el emprendedor pueda tener a su disposición, va a permitir poder realizar o tomar decisiones de alguna manera con un grado importante de certeza. Y en esto creo que esa información que constantemente el emprendedor debería estar escudriñando en el mercado, esa información debe contar con 3 requisitos importantes. La primera es la confiabilidad de esa información, la segunda es
la actualidad de esa información y la tercera es la veracidad de esa información. En la medida que el emprendedor inmobiliario pueda adoptar decisiones desde el punto de vista del negocio, considerando la calidad de esta información, cada vez sus análisis de escenarios van a ser mucho más precisos y por lo tanto ese riesgo de la incertidumbre se va a reducir. Pero muchas veces también los emprendedores inmobiliarios tienen esto de que la mística, la épica. ¿Por qué? Porque ellos saben interpretar con extensa sabiduría la necesidad de la gente. Sus obras son un especial reflejo de su olfato, de su impronta y de su genio. Ellas engalanan las ciudades, son una parte inescindible de su trazo y su preciado patrimonio, gestando historia para siempre. Ellas se encuentran agregadas a la tierra como eternos monumentos y son testigos elocuentes de los enormes sacrificios que realizan para llevar los proyectos a tiempo, considerando las inclemencias del tiempo, los cambios de escenarios constantes y los imponderables de siempre. Aún así, nunca están conformes. Siempre buscan perfeccionar su última gema, su obra maestra, sus métodos, sus estilos, de aquellos que les permita alcanzar su ilusión plasmada en el sitio. Su huella permanecerá por siempre, así en el espacio y en la inmensidad del universo. Los emprendedores inmobiliarios son los gestores de la evolución y el crecimiento y son los primeros soñadores llevando su espíritu emprendedor casi al extremo. Fíjense ustedes que de alguna manera este verso resume la épica que también los emprendedores inmobiliarios deben tener con esa visión de futuro, con esa idea de futuro en orden a los proyectos que constantemente debe estar tratando de generar para que su empresa siga viva, siga presente y que por ahí las circunstancias del día a día de la empresa no los embarque en un fracaso. Por lo tanto, esto es importante en términos de cuáles son también las herramientas que los emprendedores inmobiliarios deben tener en esa mirada de futuro, y particularmente en cuáles son las herramientas que son necesarios contar para sobrellevar el cambio constante que está ocurriendo en el mercado. Básicamente diría que hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta que son los siguientes. Por un lado, realizar, como dije antes, contar con información confiable. Por el otro, poder realizar un análisis del tablero de control, tanto el tablero de control de cada proyecto en particular, pero también el tablero de control, el tablero de comando de la empresa, de tal manera de poder saber en qué momento estamos, dónde vamos y qué es lo que tenemos que corregir. Y siguiendo entonces el principio general de lo que es la gestión, que en principio dice que no se puede gestionar lo que no se mide. Entonces, constantemente debemos estar midiendo, constantemente debemos contar con información que permita medir cada uno de los procesos, que permita medir cómo va la evolución de la obra, que permita medir el balance de monedas, que permita medir justamente cómo está ocurriendo nuestra demanda en términos de velocidad de venta y si efectivamente cómo vamos cumpliendo nuestro plan de negocios, nuestro análisis económico financiero preliminar. Así que bueno, señores, hasta aquí mi presentación y muchas gracias a todos y que tengan muchos éxitos. Gracias, Juan Carlos. Un poco en línea con lo que decías y hablando de esta coyuntura, me gustó mucho a la mañana, tal vez algunos no lo pudieron escuchar, la presentación inicial que hizo en el Congreso Damián, y me gustó mucho lo que decías con respecto al cómo, ¿no? Está claro que lo que viene para adelante es mejor, hay bastante optimismo a pesar de la ebullición de esta semana, pero me parecía muy bueno lo que decías con respecto al cómo. Por ahí, como hay gente que no te escuchó, un resumen, la presentación fue larga, pero
un resumen de ese tema que me pareció muy buena la presentación en general y este punto en particular. Bueno, gracias Mario, muy buenos días o buenas tardes, ya no sé qué, a todos. En primer lugar, quiero 2 palabras para celebrar que esto esté ocurriendo, ¿verdad? A mí me toca por lo menos ser muy trotamundos en el resto de Latinoamérica y en otros países también del mundo desarrollado, y la calidad y la oferta que en Argentina tenemos en materia de educación para desarrolladores inmobiliarios es un caso único en toda la región. Entonces no quiero más que destacar esto y felicitar a mis colegas que con tanta vocación y desde hace tantos años le ponemos esfuerzo en distintos ámbitos educativos, distintas universidades, distintos programas y formatos distintos y en esencia, entre comillas, competidores también, por llamarlo de alguna manera. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para, ¿cómo decirlo?, fabricar competidores, ¿no? Y lo hacemos con mucha vocación, así que me parece que es muy importante destacar este tema. Hemos creado esta institución API hace 13 años y hemos sabido mantenerla y enriquecerla y hacerla crecer, y me parece que le da un marco buenísimo. Hemos ido rotando los presidentes. Ahora de vuelta mis felicitaciones, como bien dijo Juan Carlos y Mario, a Marcelo, el nuevo presidente, que seguro va a hacer una muy buena gestión. Así que eso como primer elemento, como pasamos el aviso, digamos, retomando un poco lo que vos decías, Mario, al principio. Y después, yendo a lo concreto, bueno, sí, efectivamente, ¿no? O sea, el momento es, ¿qué vamos a decir? ¿No? ¿800? No llega a 800, ¿no? No llegó, me parece que no. Pero ponele, a los efectos es lo mismo, ¿no? Claro, 765 me recuerda acá. Un asco, ¿no? Un asco. La verdad que en tan poquito tiempo, todo patas para arriba. Y efectivamente, veníamos sosteniendo con hidalguía una visión muy optimista hasta la semana pasada, que bueno, que hay que reconocer que en algún punto genera un resquebrajamiento y un debilitamiento el escenario espantoso que estamos viviendo en la actualidad. Pero sin duda, hasta la semana pasada teníamos datos que poníamos arriba de la mesa que nos permitían ser optimistas respecto del ciclo por venir, y esos datos siguen siendo los mismos, ¿verdad? El costo de construcción en la Argentina está en un valor bajísimo medido en términos históricos. Hoy con el dólar que tenemos, debe estar como, no hice la cuenta, pero debe estar como 1/3 de lo que vale construir un metro cuadrado en Montevideo, y claramente y holgadamente más barato que en Asunción, Paraguay, ¿verdad? Bueno, y esto no es tan sostenible, digamos, o sea, es producto de esto que está coronándose con un escenario tan patas para arriba y que ha llevado a que en la Argentina, bueno, que básicamente esté todo tan medido en dólares, para nosotros carísimo, pero medido en dólares tan barato, que genera que las farmacias de Buenos Aires se llenen de uruguayos los fines de semana, las de Formosa de paraguayos y las de Mendoza de chilenos, ¿verdad? Ahora, simultáneamente, no solamente se abarató, sino que además el mercado en algunas variables, en algunos segmentos, además se redujo en términos de volumen de una manera tremenda. Por ejemplo, en términos de demanda de compra, que se traduce en nuestros indicadores, en el indicador de escrituras, ¿verdad? El volumen de escrituras, que es lo que refleja la demanda de gente que compra su departamento, respecto de 5 años atrás, ha caído, Juan Carlos nos dio la cuenta recientemente, a la mitad, ¿verdad? Es decir, efectivamente se ha reducido la capacidad de la gente por llegar a comprar un departamento de una manera muy pronunciada, siendo que además los precios no bajaron tanto, y es la contracara de esto mismo, ¿verdad? O sea, los precios no bajaron tanto y los ingresos de la gente sí cayeron fenomenalmente, y en consecuencia la capacidad de la gente por llegar a comprar se redujo de una manera tremenda, y eso se tradujo en un volumen de transacciones que ha caído a la mitad. Y simultáneamente una enorme migración de la gente frente a la imposibilidad de comprar a hacer demanda de alquileres. Millones de argentinos que aparecieron como inquilinos nuevos que antes no estaban, y que eso desencadenó además una fisonomía del mercado locativo muy distinta, que trajo, entre otras cosas, como consecuencia que un montón de argentinos protestaron con las reglas que había en materia de alquileres y generaron una ley de alquileres pensada
no sé, no con la cabeza, me ahorro el comentario y que trajo resultados inversos a los que buscaba y que nos llevó a la situación actual que tenemos hoy por hoy, que trajo un montón de cosas inconvenientes, pero para nuestro sector una pequeña señal de alguna luz en el camino que tiene que ver con la rentabilidad, la contracara de que no hay oferta, la contracara que la gente busca a cualquier precio la posibilidad de alquilar algo y la contracara de una restricción fenomenal de las unidades en alquiler hace que y precios de las propiedades que no han subido todavía, hace que la rentabilidad por alquiler se haya, o al día de hoy capaz que triplicado respecto de lo que teníamos muy poquito tiempo atrás, y eso es un elemento para poner arriba de la mesa. Mientras tanto, tenemos frente a este escenario un ciclo por venir, presuntamente distinto, un ciclo en el cual presumiblemente los activos argentinos deberían valer más, deberían como mínimo ponerse en línea con lo que uno ve en la región, que los salarios de todos nosotros, los invito a que no hagan la cuenta de cuánto ganan todos ustedes pasado a dólares con el dólar de 7,65, porque por supuesto que te invita al suicidio, ¿verdad? Y esto no debería ser permanente, debería tender a cambiar en un ciclo de mercado diferente. Los principales candidatos a presidente un poco más pro mercado deberían generar un entorno en el cual los activos argentinos se revaloricen. Los inversores bursátiles lo han estado demostrando porque habrán visto que el valor de las acciones en los últimos meses ha subido muchísimo y en esta coyuntura ha caído muy poquito, ¿no? El valor de las acciones ha caído muy poquito, aún a pesar de esta coyuntura, de este vendaval fenomenal que estamos transcurriendo. Y eso lleva a pensar a muchos que las empresas no valían nada y que a futuro deberían valer más y por eso están apostando por eso. Y también tenemos un montón de desarrolladores. Me toca a mí como presidente de la Cámara de la CEDU ver lo que está pasando con los desarrolladores y la verdad que tenemos un montón de desarrolladores preparándose con proyectos aptos para cuando cambie el ciclo, y si están preparándose es porque al igual que los inversores que están comprando acciones en la bolsa y que han hecho que el valor de las acciones básicamente se duplicara en los últimos 6 meses, si están invirtiendo en tierra y generando proyectos, lo están haciendo en la expectativa del cambio de ciclo. Los proyectos que tenemos arriba de la mesa como más visibles y que son todos públicos, pero que deberían ver la luz el año que viene o vayan a saber cuándo vuelva a salir la luz, la ex Ciudad Deportiva de Boca, Catalinas Norte, que va a duplicar lo de Catalinas con tierra ya vendida y con proyectos ya aprobados entre Catalinas y el río, Catalinas Norte o Catalinas Este, ¿verdad? Y ni hablar del ex Tiro Federal, Parque de la Innovación, con más de 30 parcelas vendidas para hacer cientos de miles de metros cuadrados, cientos de miles de metros cuadrados en Next Tiro Federal, cientos de miles de metros cuadrados en Catalinas Este, cientos de miles de metros cuadrados en la ex Ciudad Deportiva de Boca, cientos de miles de metros cuadrados en el microcentro, que de una u otra forma terminará, aunque sea por sectores, transformándose. Bueno, es como la puesta en escena de la potencialidad que ahí está en el listos ya para un montón de desarrolladores que están preparándose para ese cambio de ciclo en la expectativa que las principales variables de la Argentina macroeconómicas vayan ordenándose, entre otras una nueva y mejor ley de alquileres, entre otras la vuelta, si Dios quiere, y eventualmente cuando la inflación se controle de alguna manera del crédito hipotecario, la llegada a la Argentina de las medidas que hemos visto en otros países de la región, de incentivos fiscales, sobre todo al desarrollo de la construcción y en particular para la vivienda en renta y en particular para la vivienda en renta para los estratos medios, en fin, una cantidad de cuestiones que van en el buen sentido. En el mientras tanto, definitivamente problemas, como bien decía Mario, que nos quitan el sueño. Nuestra principal actividad como desarrolladores inmobiliarios, que consiste en comprar y vender, ¿no? O sea, comprar insumos para poder fabricar metros cuadrados y vender departamentos en construcción o en pozo para poder financiar con eso los desarrollos que llevamos adelante. Bueno, las dos cosas esencialmente están paralizadas, ¿verdad? No podemos comprar, no podemos vender, ¿no? No podemos comprar insumos porque nadie te vende, porque es imposible ponerle precio a las cuestiones en el día de hoy, y no podemos vender departamentos en pozo porque la gente está abrazada a los dólares y mientras tengamos este terremoto, seguramente nadie va a cambiar $1 por futuros metros cuadrados porque no están en condiciones de hacerlo. Así que mientras tanto, el llevar adelante proyectos se vuelve definitivamente muy cuesta arriba. Y bueno, lo primero que hay que decir es que es momento de seguir haciéndolo,
porque el cambio de ciclo va a venir, pero es momento de seguir haciéndolo con muchísima pericia, inspirado en los comentarios que nos trajo Juan Carlos hace un rato, en información, en técnicas de manejo de crisis. Los proyectos inmobiliarios en general suelen tener previsto que escenarios como este pueden sobrevenir, y efectivamente están sobreviniendo, con lo cual suelen tener caja para, aunque no se vendan cosas nuevas, seguir cobrando cuotas y mantener las obras en funcionamiento, y suelen tener acopios de materiales para, aunque no te vendan materiales, que las obras no se paralicen mañana a la mañana, y no se están paralizando, y las obras continúan, aunque no haya ventas nuevas y aunque no se puedan comprar materiales nuevos, pero las obras igual continúan porque están preparadas para poder hacerlo. Dios quiera que dure poco, ¿verdad?, este escenario tan adverso, y mientras tanto el seguir apostando y preparándose para ese cambio de ciclo que eventualmente va a venir, lo cual implica, además de poder llevar adelante los proyectos con mucho conocimiento, con mucha pericia y con mucha prudencia, por supuesto, además también seguir entendiendo cuáles son los productos, cuáles son los proyectos, cuáles son aquellas cosas que de verdad despiertan el interés de la demanda. Hay que reconocer que, y para eso también es muy importante lo que Juan Carlos decía, la demanda es muy cambiante, ¿no? O sea, la forma de habitar de la gente cambia todo el tiempo, la forma de trabajar de la gente cambia todo el tiempo, la forma de comprar de la gente cambia todo el tiempo. El lugar donde la gente quiere vivir está permanentemente cambiando. Ese universo de demanda nos genera un insumo a los desarrolladores de enorme valor, que hay que saber leerlo con muchísima atención y con muchísimo cuidado para que el producto que uno ponga en escena sea efectivamente el que de verdad la demanda esté generando. Tenemos que reconocer que en paralelo con unos 3 o 4 años en los cuales se ha vendido poco de producto esencialmente terminado, se ha vendido mucho menos que antes, la contracara de eso, de la mano de un abaratamiento del costo de construcción y de un escenario inflacionario, es que se ha construido mucho, ¿verdad? O sea, se ha vendido poco, pero se ha construido mucho, ¿verdad? Y en algunos casos, y hay algunos segmentos que además hoy presentan, producto de esa construcción, algunos síntomas de sobreoferta. Hay que mirarlo con mucha atención, es decir, es un momento en el cual uno tiene que estar muy atento y muy precavido, no solamente a estas señales tan complejas que nos trae la macro, desde el punto de vista de la inflación, la política, la incertidumbre, la imposibilidad de comprar y la imposibilidad de vender, pero también no solamente una luz puesta y un ojo puesto, como bien decía Juan Carlos, en el mediano plazo para poder prepararse para cuando el sol vuelva a salir, pero también un oído muy sensible y muy preciso respecto de lo que pretende la demanda, ¿verdad? Y es una demanda, insisto, muy cambiante, ¿no? Cuando vino la pandemia parecía que las ciudades iban a vaciar y que producto de la pandemia el suburbio se iba a llenar hasta el hartazgo, ¿verdad? Cuando la gente volvía al centro en auto y tardaba 28 horas en llegar al centro, empezó a parecer todo lo contrario, ¿verdad? Cuando de la mano de la pandemia las oficinas parecía ser que no se iban para nada y que nunca más iban a volver, y muchas compañías hoy obligan a la gente a volver, y si no los despiden o los echan, ¿verdad? Porque necesitan o requieren de la presencialidad. Para muchas tareas sí, para otras tareas no tanto. En fin, es una demanda tremendamente cambiante. Entonces, como nuestros productos se hacen para muchos años, y además el fabricarlos demora muchísimo tiempo, el ser muy sensible respecto de lo que la demanda está pidiendo es otra de las tareas o de las cosas que uno más tiene que tener en cuenta a la hora de prepararse para trabajar en contextos inciertos como este. Muchas gracias. Gracias, Damián. Bueno, y justamente para seguir en línea con lo que decía al final Damián de la demanda, Gabriel Battioni, que es especialista en temas de cómo leer la demanda. Gabriel es de Córdoba y también participa dando clases en nuestros programas. Bueno, cómo estudiar hoy la demanda, cómo entender a esa demanda cambiante a la que se refería antes Damián, ¿no? Tu reflexión, Gabriel. Muchas gracias. Buenas tardes y bueno, muchas gracias a todos. No sé si todos saben, pero yo he sido alumno de todo lo que están acá, así que medio que estoy rindiendo cuenta. Nos manda al frente. Mismo, ¿no? Perdón, ¿quiénes fueron alumnos de algunos de nuestros cursos, posgrados? Levanten la mano. Tenemos mucha gente para capacitar. Gracias. Mercado gratis. Bueno, yo pienso que sin duda lo primero que tenemos que pensar
es que para hacer un buen negocio lo lógico es buscar una buena oportunidad. Y creo que una oportunidad deja huellas, es decir, cómo hoy uno se tropieza con una oportunidad. Para llegar a una oportunidad hay una escalera de acontecimientos, es decir, hay sucesos que generan hechos y estos hechos son los que generan oportunidades. Por lo tanto, creo que ante sucesos más grandes, los hechos son en proporción y de la misma magnitud las oportunidades. Entonces, creo que no tenemos que asustarnos, sino que ponernos a leer qué está sucediendo, qué hechos generan estos sucesos y qué oportunidades entonces descubrimos. Como decía Damián, con el tema este puntual que tiene que ver con las fronteras, muchos paraguayos, uruguayos vienen a comprar farmacia y supermercado, pero algunos argentinos van y compran cubiertas. Es decir, nada es absoluto, todo es relativo. Entonces digo, si nosotros ante estos sucesos los leemos y empezamos a encontrar qué está sucediendo, qué hechos, y esos hechos, qué oportunidades se descubren, vamos a empezar a encontrar estas oportunidades para analizar qué negocios podemos hacer. Respecto al momento en el que hemos descubierto una oportunidad o que creemos que la tenemos, lo ideal, sin duda, es hacer un análisis de mercado. Sería irresponsable. A mí me gusta decir que no se puede levantar una torre, un edificio sin hacer un estudio de suelo. Y muchas veces hay algunos que hacen un edificio sin hacer un estudio de mercado. Y el estudio de suelo y el estudio de mercado valen más o menos lo mismo. Sin embargo, uno sirve para poder levantar la torre, el estudio de mercado, porque nos permite vender, y el otro sirve para que no se caiga la torre, ¿no? Entonces, digo, cuando analizamos mercados, nosotros puntualmente nos gusta pensar en 3 tiempos. Como decíamos, también los productos inmobiliarios son plurianuales, es decir, se desarrollan en una fase de varios años. Por lo tanto, a la hora de explicar el estudio de mercado, tratamos de hacerlo en tiempos. La mayoría lo que hacemos en primera instancia cuando empezamos a trabajar en esto es un estudio de oferta, es decir, un recorrido para ver contra quién competimos y analizamos la oferta que existe. Pero esto es un estudio para nosotros del pasado. Del pasado, ¿por qué? Porque lo que podemos ver es lo que se pensó hace tiempo atrás. O sea, si podemos analizar un edificio que está en venta, se pensó antes. Entonces, si nosotros nos basamos en esa información, vamos a estar llegando tarde. Vamos a estar construyendo un edificio con información del pasado o desarrollando. Por eso, la segunda etapa es el análisis de la demanda. La demanda, básicamente, es un estudio del presente. Es lo que hoy la gente quiere. Entonces, teniendo la información del pasado y del presente, no es tampoco suficiente, porque como decimos, nuestros productos son plurianuales, entonces lo que vamos a desarrollar hoy va a estar visible y va a estar disponible en el futuro. Tenemos que terminar de cerrar el estudio haciendo un estudio de tendencia. Es decir, cuando ya tenemos la información del pasado, el estudio de oferta, la del presente, el estudio de demanda, vamos a construir de esa manera un buyer persona, vamos a ver a quién vamos a servir, a quién vamos a atender, y entonces, en base a esta persona tipificada, vamos a poder entender cómo en el futuro se va a comportar esa demanda. Entonces, de tal manera que hoy más que nunca, en un escenario tan cambiante, de sucesos, hechos y oportunidades tan grandes, importantes, es muy necesario poder cumplir con las 3 fases del estudio. De tal manera que cuando generemos el proyecto, estemos generando un producto adelantado en el tiempo, para que en el momento que salga al mercado se intercepte exactamente con esa demanda futura. Entonces, eso es lo que yo creo que hoy nos desafía. Nos desafía leer bien lo que está pasando, ver qué hechos suceden a través de esos sucesos e encontrar así las oportunidades. Gracias, Gabriel. Y esta mañana también cuando hablaba del cómo, Damián se refería a los cambios que se producen tanto en la tecnología como en la sustentabilidad. Justamente Damián con un grupo de gente han escrito un libro que se va a presentar mañana a las 11
y que ya está en venta en los stands de Bienes Raíces Ediciones, que habla justamente del nuevo desarrollo inmobiliario. Y le vamos a pedir a Sergio Topor una reflexión acerca de esto, de los cambios en la tecnología y los cambios en la sustentabilidad. Gracias, Mario. Primera pregunta. ¿Quiénes están haciendo proyectos sustentables? Levanten la mano. Párense, por favor. Párense. Son 2, 3. Señores, señoras, gracias. 5. Hacemos proyectos que empezamos hoy a pensar y vamos a comercializar en 3, 4, 5 años. Ya están todos muertos. El problema es que no se dieron cuenta. Gabriel acaba de decir con precisión que tenemos que estar ofreciendo los productos de la demanda que viene. Todos los que no están haciendo productos sustentables están pensando en la demanda pasada. Esto es como tratar de vender el año que viene BlackBerry. ¿Quieren que hablemos de otros productos que quedaron muertos porque pensaron que todo estaba bien? ¿Alguno tuvo un Nokia? ¿Sí? Entonces empecemos a entenderlo. Nosotros tenemos que apuntar a la próxima demanda. Yo digo que estamos en el subsuelo y nadie quiere subir porque el subsuelo es casi un búnker y cuando salgamos a la calle vaya uno a saber qué misil nos va a impactar el día de hoy. Les tengo una mala noticia. No estamos viendo los misiles que ya se dispararon. Y no es que se dispararon en Buenos Aires. La demanda cambió. Nuestros hijos no van a comprar o no van a rentar algo que no sea sustentable. ¿Les queda claro esto? Porque si les queda claro, deberían empezar a preocuparse cuando ven qué ofrecen. Porque un producto inmobiliario tiene 30 o 40 años de vida económicamente útil. Eso significa que no es que no lo voy a poder vender o rentar en 15 años, lo voy a vender o rentar a un precio mucho más bajo del que estoy buscando. ¿Se entiende esto, no? O sea, hay gente que sigue comprando un Renault 12 modelo 84. ¿Pero a qué precio? Y yo no discuto del modelo Renault 12 84 en el 84. Pero en el 2023 la gente espera otra cosa. Y sin necesidad de hablar de temas como certificación o normativa, que es un grado superlativo, entremos a entender qué es lo que sí tenemos que hacer. Primera medida es entender que la gente tiene demandas diferentes a las que tenía antes. Y esas demandas están dentro del precio y están dentro del costo. Nadie hoy compraría un auto sin un cinturón de seguridad. ¿Estamos de acuerdo, no? Nadie está dispuesto a pagar más porque haya un cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque se resume en hacer las cosas bien. El parámetro de cómo es hacer las cosas bien o mal es un parámetro cultural. Sin entrar en discusiones extremas ni políticas, hoy nosotros, como gremio, ¿construimos bien o mal? Voy a contestar yo, construimos muy mal. ¿Por qué? Porque estamos bajando permanentemente el costo. Lo llamamos optimización, pero la realidad es que construimos mal. Las paredes no tienen aislación suficiente. Si ustedes van por cualquier lugar, vayan a cualquier country o barrio cerrado y miren las rajaduras que tienen las casas. Eso no es por falta de recursos, es por mala ejecución. Mala ejecución de los proyectistas, mala ejecución de los operadores, de los operarios que lo hacen. ¿Por qué? Porque nuestra mano de obra ha ido perdiendo algo que se llama oficio. Hoy no conseguimos gente que sepa.
Los desafío a conseguir un plomero que sepa calafatear una cañería de hierro fundido. ¿Saben de qué estoy hablando, no? ¿Saben? ¿Encontraste alguno? Uno. Lo tiene. Secuéstrenlo, por favor, hasta que no confiese quiénes no lo largan. ¿Cómo se resuelve esto? Porque esta es la problemática. Evidentemente lo primero es ser conscientes del problema para solucionarlo. Si no soy consciente de qué problema tengo, nunca lo voy a solucionar. Y la segunda instancia es entender que nosotros seguimos trabajando como hace 5.000 años y el mundo cambió. Y el mundo cambió en cuanto a la respuesta tecnológica y en cuanto a la demanda. Pero si lo que nosotros planteamos es que no tenemos personal suficientemente calificados, la industria cementera produce como mínimo el 12% de las emisiones de carbono en el mundo. De vuelta, 12%. Tenemos que cambiar de tecnología. Yo los invito a que después peguen una vuelta por el stand de Idero o por el stand de Grupo ASO para que vean cómo se está construyendo en otros lugares del mundo. Y acá hay 2 ejemplos. En Escandinavia, el 50% de la construcción es modular o off-site construction. Se produce en fábrica, con certificación sustentable de fábrica. 50%. Costo controlado, menor incidencia de mano de obra, calidad verificada. Nosotros no estamos lejos del problema, tenemos soluciones diversas. No me acuerdo cuál de los stands estaban proyectando el video de los campamentos que están haciendo en Vaca Muerta con hormigón. Otra forma de pensarlo, pero sobre todo tenemos que entender que la gente quiere cosas relativamente simples. Normalmente vamos a hablar de un segmento que es el típico. El que quiere una vivienda quiere una vivienda confortable, que tenga garantía, que no le entre agua, una minucia, que no le entre agua, que tenga entre 50 y 100 metros cuadrados, eso es lo que pide el 90% del mercado, y que tenga una estructura financiera que él pueda pagar. No parece muy complicado, ¿no? Si en casi todo el mundo hay una respuesta para el grueso del mercado, no hablemos de los que se quedan afuera, de los que se cayeron. Nosotros, ¿somos parte del problema o de la solución? Evidentemente hay parte de la macro que no podemos manejar, pero la que nosotros compete como arquitectos, como ingenieros, como desarrolladores, estamos siempre apuntando a un tipo de mercado que tiene poder adquisitivo, que se está poniendo muy exigente, pero hay otro segmento del mercado que siempre lo empujamos porque decimos, no tiene capacidad de pago. Es cierto, pero ese mercado es enorme y hay instancias donde sí se puede trabajar, pero hay que cambiar la cabeza. Entonces, yo para ir cerrando, les dijo una frase que me parece que es interesante, que escuché el otro día, que decía, nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres, se la cuidamos a nuestros hijos. Y ahí cambia la lógica de qué es lo que estamos haciendo y por quién lo hacemos. Gracias a todos. Bueno, Marcelo, para cerrar, por favor, la reflexión final. Wow. Gracias. Mucho tema, mucho para hablar. Gestionar en tiempos de cambio y nos hablaban de futuros y nos hablaban de las complejidades del tiempo presente. Y creo que gestionar en tiempos de cambio fundamentalmente lo que hace es desacomodarnos lo que suponíamos que era estable, lo que suponíamos que era un escenario conocido y plantarnos de cara a la incertidumbre. Y entonces se trata de ver cómo vamos a gestionar la incertidumbre. Pero a ver, cambio tuvimos siempre, si no todavía seguiríamos en la caverna.
Un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, lo venimos definiendo hace, ¿cuánto? 15 años ya. Sabemos que es así. El tema es que seguimos queriendo que la realidad calce en nuestras categorías tradicionales, cuando ya hoy es otro mundo, en usar las mismas lógicas que en otros tiempos, y como bien decía Sergio, no sé, les queremos seguir vendiendo el Renault 12 del 84 o el BlackBerry. Yo, en todo caso, para pensar en la gestión en los tiempos de cambio y retomando un poco lo que decían los compañeros de panel, yo te diría, fíjate, por un lado que si es variable y es complejo, pero cada vez más rápido, ¿qué pasa con el cambio en sí mismo? Que es un cambio exponencial, que cambió el cambio y que nos pone en una lógica de producción de respuestas absolutamente distintas. Lo decía Sergio, están trabajando ya en cómo incrementamos a escala para lograr accesibilidad a segmentos que estaban fuera de mercado. Pero esto es innovación. Y no maquillar algo para que todo siga igual. No, innovación profunda, innovación disruptiva. Y entonces te invito a que pienses, ¿qué es lo que no cambia cuando todo cambia? ¿Qué es aquello que no cambia? Y lo que no cambia es tu esencia. Lo que no cambia es tu identidad. Lo que no cambia es tu noción de sentido, de para qué. Y entonces te pregunto, ¿cuál es tu para qué? ¿Para qué haces real estate todos los días? Pues bien, que siga cambiando el escenario y vos mantenete firme en tu para qué. Si efectivamente hacemos real estate como una forma de operar el hábitat para producir un desarrollo integral, inclusivo y sostenible para nuestra gente, que me cambie todo lo que quiera el escenario, porque iré cambiando las herramientas para mantenerme firme en mi rumbo. Y cuando miro el estado de nuestras ciudades, me empiezo a encontrar con un mundo en una urbanización recontracelerada que no termina en la General Paz, lo marcaba ya tanto Córdoba como nos marcaba Juan Carlos, el interior, nuestro interior profundo, el barrio grande de la América Latina con 200 millones de vecinos nuestros con déficit habitacional, con 4,5 millones de viviendas faltantes o en déficit habitacional, ¿podemos decir no tengo trabajo o no puedo responderle con las herramientas que veníamos usándolas? ¿No será que se trata de avanzar hacia la disrupción, hacia una innovación profunda en los modelos de negocio? ¿Y qué te guía a la disrupción? A la disrupción te guía no mejorar alguna respuesta. A la disrupción te guía tener claro para qué hacemos real estate y empezar a cambiar las preguntas. ¿Cómo generamos mercados más inclusivos? ¿Cómo generamos nuevas herramientas financieras? ¿Cómo usamos la tecnología, las tokenizaciones, la inteligencia artificial, los sistemas constructivos, apuntando a la transformación de la matriz energética, a la descarbonización de nuestras cadenas de valor, a una producción urbana vital que construya plusvalía real, genuina? ¿Para qué hacer real estate? Para ganar plata. Bien, mala noticia. Si estaba acá para ganar plata, va a tener que construir valor primero. ¿Y qué es valor para vos, para vos, para vos? Es distinto. O sea que el valor es subjetivo. ¿Y qué era valor el año pasado y qué va a ser el año que viene? O sea que además es subjetivo, es variable. ¿Cómo vas a construir valor? Pues bien, por un lado, entendiendo que hay una dimensión de valor subjetiva y variable, y entonces los estudios. Pero por el otro lado hay otra dimensión que para quienes estamos en el real estate es una enorme oportunidad por un lado, pero responsabilidad social por el otro, que es la de construir valor urbano sostenible. Ese conjunto de factores que mejoran la calidad de vida, que producen bienestar y que promueven el desarrollo. Y eso genera la plusvalía que repercute después en precio. Hagamos buena ciudad para todo. ¿Y cómo gestiono el futuro si no sé lo que va a pasar con el emprendimiento que va a salir dentro de 3, 4, 5 años? No sé lo que va a pasar ahora, esta tarde, mañana, cuánto va a estar el dólar o en 60 días con las próximas elecciones. Pues bien, ¿sabes qué? El futuro no se trata de lo que va a pasar. El futuro se trata de lo que vamos a hacer. El futuro se diseña, el futuro se construye. Pero esto otra vez nos exige cambiar las cabezas, los instrumentos, innovar profundo. Aplicar lo que en algunos espacios le llamamos el moonshot thinking. Dispararle a la luna. Andá por lo que realmente es preciso, por lo que hace falta. Andá por lo inimaginable para lograr lo improbable.
Sabemos que no vamos a llegar, pero habremos abierto camino. ¿Cómo gestionamos entonces en tiempos del cambio, sabiendo que el cambio está? Incorporando la complejidad, incorporando la incertidumbre y manteniendo la brújula en nuestros para qué. ¿Y cómo gestionamos en el día a día? Sabiendo que ya no se trata de trabajar un tablero de control con 2 relojitos, económico, financiero. Se trata de trabajar por lo menos con 8 relojes. Lo económico, lo financiero, por supuesto, y también lo ecológico, y también lo social, y también la gobernanza, pero nada de esto sirve, este bendito ESG, tampoco sirve si además no tiene calidad. Y si queremos impactar y transformar realidades, tampoco sirve si lo haces cerrado en tu guarida y no estás tejiendo redes. Y tampoco sirve si no nos está acercando, nuestro octavo reloj, no nos está acercando a ese objetivo del para qué hacemos real estate, como agentes del cambio, como operadores del hábitat, como actores del desarrollo. Creo que este es el reto, en tiempos de cambio, que es lo mismo que decir siempre. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gente.